tardes, queridos estudiantes de planificación cinematográfica. Como ustedes sabrán, mi nombre es Pavel Sendros y hoy vamos a dar inicio a la primera clase de planificación. Bueno, aquí pueden ver la distribución de evaluación del primer corte. La primera evaluación es el 9 de octubre, que tiene que ver con redactar un informe sobre cine latinoamericano. Allí les dejo un vínculo a Instagram, a un programa a un video de Instagram del Cine Club Luz, que sea bueno que lo vean. Y a partir de ese video hagan un informe. Ahora, además de eso, el día 16 de octubre van a tener que entregar un tema, un mensaje, una sinopsis y un argumento. Es cuestión de escribir. Hoy voy a explicar cómo hacerlo y la semana que viene tendremos una asesoría. Y luego les explicaré la parte de los conflictos, puntos de giro, escaleta, personajes, arco de transformación de los personajes. Bueno, en fin, esas son las tres evaluaciones. Esa última es para el 23 de octubre. Entonces vamos a dedicar a dar clases y asesorías. Una semana de clases, una semana de asesoría, para cumplir con esta planificación. Bueno, acá les voy a compartir el PDF de la asignatura, la preproducción, digamos que es la unidad número 1 que vamos a estudiar en este primer corte, y bueno, lo vamos a dedicar a todos estos temas que les acabo de nombrar. El primer punto que vamos a tratar es la idea, donde vamos a tratar el tema, el mensaje, el argumento del proyecto audiovisual, la sinopsis, y el segundo punto lo vamos a dedicar a la estructura narrativa, donde vamos a hablar de los conflictos, puntos de giro, escaleta, creación de personajes y arco de transformación de los personajes. Acá tienen una introducción que pueden leer cuando ustedes quieran. Y bueno, vamos a comenzar con el punto número 1, que es el de la idea. Primeramente, en la idea tenemos tema, mensaje, argumento del proyecto audiovisual y la sinopsis. Para redactar el primer punto, antes de empezar a escribir el guión literario, recuerden ¿qué es un guión literario? Son esas escenas que tiene el guión previo a ser el guión técnico, donde contamos la historia del cortometraje o largometraje que se va a hacer. Y se comienza por la escena número 1. Allí se puede comenzar con una descripción y luego con los diálogos de los personajes. Las escenas las podemos ir dividiendo entre el lugar y el espacio, ¿no? Escena 1 y el lugar, ¿no?, donde van a ocurrir los hechos. Entonces, en esa primera escena comenzamos a describir cómo se presenta el personaje. Bien, entonces, para llegar a esto, para llegar a escribir cada una de las secuencias y escenas que contiene el guión literario, es importante tener claro cuál es el tema a tratar, cuál es la sinopsis de la historia que voy a contar, cuál es el argumento que voy a utilizar y cuál es el arco de transformación de los personajes que voy a colocar. Previo a escribir el guión literario hay que desarrollar toda una técnica donde vamos de lo micro a lo macro. Entonces el tema, como dice acá, pueden ver, tengo a dos autores, a Parenaltier y McKee. Vamos a leer lo que dice Parenaltier. A menudo se confunde el tema con el asunto de la historia. Sin embargo, a diferencia del asunto,
El tema es una abstracción intelectual que unifica la estructura y cuyo significado tiene a veces un carácter moralizador y es de alcance universal. Bien, entonces el tema tiene un carácter moralizador y es de alcance universal. Y además es una abstracción intelectual. Ok, vamos a ver qué dice aquí. La originalidad es la confluencia del contenido y de la forma, de una singular elección del tema, además de una forma narrativa única. El contenido, el entorno, los personajes, las ideas y la forma son la organización de los acontecimientos. Se necesitan, se inspiran e interaccionan. El guionista esculpe su historia con el contenido en una mano y el dominio de la forma en la otra. Cuando modelamos la sustancia de una historia una y otra vez, la narración va tomando forma por sí misma. Al jugar con la forma de la historia, su espíritu intelectual y emocional también evoluciona. Bien, entonces aquí estamos hablando más de una evolución de la forma, de la sustancia y de lo que conforma esa originalidad, ese contenido que queremos expresar con el tema. Esta abstracción intelectual de la que habla Altier busca tratar de crear o escribir, al menos en 2 líneas, cuál es el tema de mi historia. ¿Qué quiero hacer yo en mi cortometraje? Algunos de ustedes me preguntará, Claudia, vamos a esperar que termine de hablar y te respondo las preguntas. Bien, el tema, como pueden ver allí, según Meyer, ¿cuál es el tema de la película La vida es bella, de Roberto Benigni? El tema se puede escribir de la siguiente forma. La vida es bella tiene por tema principal la supervivencia de un niño protegido por su padre en un campo de concentración nazi. Allí tiene su carácter moralizador y es de alcance universal, porque es la protección de un padre hacia su hijo. Eso es universal. Y al mismo tiempo tiene un carácter moral porque busca su supervivencia. Entonces, cuando hablamos de crear el tema, tenemos que tratar de escribir en un máximo de 2 líneas, a través de una abstracción intelectual que vamos a hacer justamente allí, cuál es el tema moralizador y qué carácter universal tiene. Entonces, luego de escribir el tema, pasamos a lo que sería el mensaje. Se redacta el tema y luego se redacta el tópico central de la obra cinematográfica. Bien, vamos a leer a este escritor brasileño que dice él sobre lo que debe ser el mensaje de lo que van a escribir. Plantea con Parato 2013 en su página 5, el libro lo pueden conseguir en la bibliografía del PDF, que el mensaje siempre tiene una intención. Es inútil huir de la responsabilidad de una enunciación. Se escribe para producir una influencia, mientras que la Real Academia Española dice que el trasfondo o sentido profundo transmitido por una obra artística o intelectual. O sea,
es el trasfondo o sentido profundo transmitido por una obra artística e intelectual. Entonces, cuando se escribe un mensaje, se busca tener una influencia, dice Comparato. Es inútil huir de la enunciación, es inútil, y se debe buscar una influencia. Y al mismo tiempo, dice la Real Academia Española, que tiene un sentido profundo. O sea, nosotros cuando redactamos ese mensaje, buscamos de darle la profundidad que necesita y saber que buscamos influenciar en el espectador. Tenemos que tratar de escribir de 4 o 5 líneas cuál es el mensaje de la historia. Aquí les tengo un ejemplo, ¿no? Según López, Fernández y Alarcón, ellos colocan escriben cuál es el mensaje de La vida es bella. Leamos. La vida es bella es una película con un mensaje positivo y de superación ante la adversidad. Nos habla de la esperanza como un estado del ánimo favorable que nos permite resolver nuestros problemas con la convicción de que lo haremos bien, independientemente de que el resultado querido se concrete o no. Repito, La vida es bella es una película del año 99, creo yo, y es dirigida por Roberto Benigni, una película italiana. Vuelvo y les repito, ¿qué es el mensaje, según él, de esta película? La vida es bella es una película con un mensaje positivo y de superación ante la adversidad. Nos habla de la esperanza como un estado del ánimo favorable que nos permite resolver nuestros problemas con la convicción de que lo haremos bien, independientemente de que el resultado querido se concrete o no. Entonces, aquí el asunto está que esta película, si la han visto, es una película que habla sobre la esperanza, sobre el estado de ánimo y sobre nos permite tener la convicción de que hay que hacer las cosas bien independientemente del resultado que obtengamos o no. Allí prácticamente en ese mensaje estamos buscando generar una influencia en el espectador y le estamos tratando de dar un sentido de profundidad para lograr que el espectador se convenza. Bien, vamos a pasar al siguiente. Hablemos del argumento. El argumento del proyecto audiovisual. El argumento es el desarrollo de la acción, concreta en ella los personajes y las locaciones de la historia, mediante situaciones y hechos concretos. Para Parent-Altier, 1999, el argumento es una propuesta dramática constituida por la concepción de la estructura narrativa de la historia, es decir, el planteamiento o exposición, desarrollo o nudo y desenlace, que se suceden en un orden. El argumento es un conjunto de acciones y acontecimientos. Este otro autor, Comparato, dice: el argumento es el desarrollo de la acción, resumen que contiene las principales indicaciones de la historia, localización, personajes y defensa de la historia. La Real Academia Española lo refiere como la sucesión de hechos, episodios, situaciones de una obra literaria o cinematográfica. También asegura que es un resumen del asunto de una obra literaria o cinematográfica, o de cada una de sus partes. La redacción de un argumento requiere de un tema con un mensaje esclarecido y bien investigado
para que con un máximo de 10 líneas logre expresar la trama central de la producción a realizar. Esto es lo que dice Comparato. No hay reglas fijas para decir cuánto puede durar un argumento, cuánto puede durar una sinopsis, todo depende de qué autor vamos a asumir, pero bueno, podemos asumir la tesis de Comparato que dice que deben de ser 10 líneas y lo manejamos así. La idea de escribir un argumento es tratar de contar en ellas sus acciones y contar la localización, los personajes y la defensa de la historia. Esa defensa de la historia necesita de un inicio, desarrollo y cierre. Tratar de contar eso en un máximo de 10 líneas. Vamos ahora con la sinopsis. La redacción de la sinopsis es de vital importancia porque es allí donde se va a plasmar las acciones principales de los personajes, quienes forman parte integral de la historia, como se expresa en el siguiente ejemplo. La sinopsis de la película La vida es bella es la siguiente. En 1939, a punto de estallar la Segunda Guerra Mundial, 1939-1945, el extravagante Guido llega a Arezzo, Toscana, con la intención de abrir una librería. Allí conoce a Dora y, a pesar de que es la prometida del fascista Ferruccio, se casa con ella y tiene un hijo. Al estallar la guerra, los tres son internados en un campo de exterminio, donde Guido hará lo imposible para hacer creer a su hijo que la terrible situación que está padeciendo es tan solo un juego. Bien, entonces en la sinopsis dice Comparato: no es prudente establecer límites a la extensión de una sinopsis. Existen sinopsis de 2 hojas y sinopsis de 80 páginas. Los europeos suelen preferir las más largas y detalladas que los americanos. Es fundamental en la sinopsis la descripción del carácter de los personajes principales. En otras palabras, la sinopsis es el reino del personaje. Él es quien va a vivir esa historia. ¿Dónde y cuándo la situemos? Eso es lo que dice él. Sigue Comparato diciendo: la sinopsis es descubrir a los personajes, organizar una estructura, una acción dramática. Es el primer guión. La sinopsis es la redacción de la historia de la película que se va a realizar, desarrollando la línea argumental, los personajes y las situaciones que ellos viven. En esta guía que yo les escribí, donde tomé algunos conceptos de distintos autores para compararlos, aquí pueden notar ustedes que no existe una regla fija para decir cómo se escriben las cosas, ¿no? Los europeos pueden escribir de una forma, los americanos pueden escribir de otra. Todo es cuestión de ponerse de acuerdo y de lograr organizar y llevar a cabo la escritura del guión literario. Entonces, la primera tarea que deben de hacer es escribir un tema, luego escribir el mensaje, luego escribir el argumento del proyecto audiovisual que vamos a hacer y luego escribir la sinopsis. Estos 4 puntos lo deben de pensar en función de un cortometraje de 5 a 10 minutos que se va a producir cuando vean Producción otra vez conmigo. Yo doy la materia de producción y allí vamos a retomar esta historia que vamos a ir trabajando durante todo el semestre para poderla realizar. Entonces, bueno, espero que les haya servido lo que les dije y podemos comenzar el ciclo de preguntas por acá por el chat del Big Blue Button. Puede ser el tema de lo que sea. La idea es que ustedes hagan un cortometraje de ficción,
Ojo, entiendan que ficción es todo lo que engloba ciencia ficción, suspenso, incluso comedia, cualquier género que ustedes quieran aplicar. Pero que sea ficción, porque ficción lo engloba todo. No vamos a hacer un corto documental. El corto documental ya ustedes lo trabajaron en la materia cine. Ahora vamos a retomar la ficción como la empezamos en Introducción al Cine. La idea es escribir en esta materia y cuando veamos producción, de nuevo, tomar esta historia en el primer corte, hacerle algunas correcciones y producirla. El tema puede ser de lo que sea, claro que sí. La clase que viene quiero que me escriban esto y voy a compartir, vamos a compartir lo que escribieron y lo vamos a revisar justamente acá en el Big Blue Button. Bien, veo que solamente escribe Claudia, pero también está conectado Elvis y Juan y Paula. ¿Tienen ustedes alguna pregunta? Bueno, Elvis preguntó eh, que si el tema puede ser cualquiera, sí. Yo prefiero que o sea, lo pueden escribir en Word, pero lo van a subir a la tarea, lo van a subir en Word, en PDF. Súbanlo a la tarea. Esto que les mandé a escribir es la actividad que es para. Esta actividad es para el 16 de octubre, ¿verdad? Pero la pueden subir para su asesoría. Ya eso está activo. Lo suben y después lo vuelven a subir corregido. ¿Me entienden? Eso está abierto ya. Ustedes escriban, lo suben a la tarea que es para el 16. La clase que viene lo volvemos a leer. La clase que viene arriba les explico cómo es la clase para el 23. La suben, las asesoro y antes del 23 la entregan corregida. Pero es necesario que lo suban en PDF. Es importante que sea en PDF porque así es más fácil su debida corrección. Porque bueno, si lo suben en Word me tardo mucho cargando Word. En cambio el PDF se carga muchísimo más rápido. Bien, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Sí, ahí en la tarea hay un link que los va a vincular al Instagram de Cineclub Luz y al video que quiero en sí que vean. Y que hagan el informe de ese video. Que eso es para ahorita, para el 9 de octubre. Tienen poco tiempo para hacer eso, pero eso es sencillo, es un simple informe. ¿Alguna otra pregunta? Sí, claro, yo les corrijo. Ustedes van subiéndome esas tareas y yo las voy corrigiendo. ¿Alguna pregunta? ¿Otra más? Bien, espero que todo les haya quedado claro. Les voy a subir este video a YouTube y les voy a subir el PDF, el link del PDF para que lo descarguen. Bueno,
Chao, estamos en contacto, nos vemos.